Amados hermanos, nuevamente sean bendecidos. Hoy ya lunes 21 de diciembre del año 2020. Un año inolvidable, un año de experiencias, un año rico en variedad. Tenemos que seguir aferrados a la palabra de Dios que nos sostiene con amor, que nos sostiene con fortaleza, que es lo que necesita el cuerpo de Cristo. Y es por ello que hoy vamos a dar inicio a la segunda parte del devocional que corresponde para hoy, que es testificar de Cristo. Iniciamos este devocional la semana pasada y habíamos dicho, ¿verdad?, que testificar no era otra cosa que mirar con detenimiento al Señor Jesús y decirle a los demás lo que hemos visto. Testificar como creyentes, testificar de Cristo, es hablarle oportunamente a todo aquel que nos escucha, que nos ve desde nuestro entorno íntimo, familiar, comunitario y también a través de las redes, a través de las congregaciones donde a Dios le ha placido, ¿verdad?, que podamos irle a alabar. Santo sea su nombre, que nosotros siempre tengamos la disposición de todos nuestros sentidos para glorificarle y que otros a través de nuestro testimonio sean inspirados a también ir a los pies de Jesús y al trono de su gloria. Por eso es que este devocional es tan importante, y en estas fechas en que celebramos el nacimiento, la vida, la obra y la misión de Cristo Jesús, Dios encarnado, es importante que ese protagonismo de nuestra fe, que es Jesucristo y nadie más que Jesucristo, nosotros también, como parte del discipulado, aprendamos a testificar de Cristo. Hablamos la semana pasada de una poderosa porción de la palabra en Marcos 5, versículos del 1 al 20, bajo el título de El endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno nos enseñó que para Dios no hay límites. Dios no tiene límites. Un joven que llevaba muchos años cargando legiones demoníacas se acerca a Jesús. Jesús le pregunta su nombre y él le contesta: Legión. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que aún los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. Por lo tanto, él con sinceridad declara lo que estaba poseyéndole: una legión enemiga de las almas. Y Jesús le sana. Y luego él en gratitud quería irse con Jesús, y en la barca, cuando Jesús iba a salir de esa área, Jesús le da una comisión importante que le habló al Gadareno, pero que nos habla a nosotros. Y le dice: ve a tu casa y allí testifica de la obra y el milagro que has recibido. Por lo tanto, nos recuerda esa porción de la palabra que nosotros primero tenemos que trabajar dentro del núcleo, dentro de la intimidad del hogar, dentro de nuestra comunidad inmediata, y que no siempre tenemos que irnos de misioneros o irnos a otra parte lejana de nuestro núcleo para poder ser efectivos testificando de Cristo. Y es importante entonces recordar esa porción de la palabra que nos habla poderosamente, y en estos tiempos en que hemos estado obligados por las circunstancias dentro de nuestras comunidades, un poco resguardados, un poco, hablaba con la pastora, ¿verdad?, en catacumba, metidos casi en cuevas. Nuestras casas se han convertido en unas cuevas para protegernos. No sabemos lo que depara el futuro, pero no importa cualquiera que sea mi circunstancia, mi gozo está en Cristo Jesús. Eso es lo que repetimos los creyentes. Tenemos que ser discretos, tenemos que ser inteligentes, sabios y astutos para poder reaccionar ante los hechos que nos presenta el mundo, porque Dios nos da el discernimiento, amados hermanos.
importante que oremos pidiendo discernimiento, que se nos revele lo oculto conforme sea la voluntad de Dios y que Él nos dote de la capacidad para reaccionar conforme siempre a su voluntad. Que nuestra acción esté alineada a su voluntad. Por eso sometemos nuestra vida y el dominio propio a que el Espíritu Santo nos transforme, nos selle y nos guíe cada día. Bien, Marcos 5, 1 al 20, el endemoniado gadareno, quedó ampliamente discutido la semana pasada. Si quieren volverlo a ver, les repetimos que todos los devocionales ya están montados a través de la plataforma de YouTube. Están titulados La hermana Nancy Huerta ha tenido la gestión diligente de que tecnológicamente queden preservados a través de una plataforma gratuita de acceso para todos, para que cuando tengan a bien y el Espíritu Santo les mueva a que vuelvan a escuchar uno de estos devocionales, ustedes lo tengan accesible, y para ello le damos gracias al Ministerio de las Águilas USA en Hanover y a sus pastores, Amelia Arauz y Salvador Turcio, a quienes le agradecemos el pastorado, el ministerio y su amor y su testimonio, porque de manera fiel demuestran ser siervos del Todopoderoso, y el testificar de Cristo es su vida toda. Así que los bendecimos a la congregación y siempre, diariamente, día constante, exhortamos a quienes nos están viendo y escuchando que nos convirtamos todos en intercesores. Es un llamado que también es bíblico. Tenemos que orar los unos por los otros, porque todos en la humanidad, todos en nuestra humanidad, tenemos áreas de necesidad, estamos siendo procesados. En lo privado, cada uno le presentamos nuestras vidas, a veces quebrantadas, a Dios, pero nos fortalece, nos anima que otros hermanos de la fe, con amor también profundo, como demanda la palabra, oren por nosotros y nosotros a su vez oremos por ellos. Porque si no, no seríamos familia. Y la gran familia de la fe siempre tiene una gran humanidad, una humanidad de apellido celestial, reconociendo nuestro espíritu que tiene que obrar conforme al espíritu y como lo demanda bíblicamente el Señor. Dicho esto, amados hermanos, comenzamos entonces con la segunda parte de testificar de Cristo. Esta parte se va a limitar a una pregunta básica. ¿Cómo pensamos en hablar de Cristo a otros hermanos o al prójimo? ¿Cómo nosotros planificamos, pensamos, qué estrategia, qué inspiración, qué valentía nos da hablar de Cristo al prójimo? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos si estamos en una situación en donde tenemos la oportunidad? Repito, ¿cómo pensamos en hablar de Cristo al prójimo? Porque hay muchas maneras, hay muchos estilos y responde mucho también a la personalidad que tiene cada ser humano, ¿verdad? Cada creyente. Pero la Biblia nos ofrece unos ejemplos de unos testimonios extraordinarios en momentos críticos en donde nosotros decimos, ¿cómo yo voy a ser cobarde? ¿Cómo yo voy a ser tímido cuando unos gigantes de la fe, los apóstoles, estuvieron en situaciones extremas y confiados en el poder del Espíritu Santo sobre ellos, asumieron su deber de testificar y Dios siempre estuvo con ellos? Por lo cual, en la mañana de hoy nos vamos a remitir a Hechos capítulo 4. Les invito a que en su Biblia tengan marcado, ¿verdad? Busquen el capítulo de Hechos, versículos del 1 al 24. Este libro, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles, se registran varias de las experiencias de milagros,
experiencias, de testimonios que tuvieron los apóstoles. ¿Por qué escogimos Hechos 4? Porque va a hablar específicamente de cómo en una situación límite el apóstol Pedro fue efectivo testificando de Cristo. Lo voy a compartir para que nos sirva a usted y a mí de base, de experiencia, de inspiración y de recurso bíblico que lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón para que desarrollemos valentía y efectividad a la hora de testificar, porque la autoridad para testificar la concede Dios mismo a través de su Espíritu Santo y siempre en el nombre de quien oramos y se cimenta nuestra fe como creyente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Antes de ir a la porción de la palabra de hoy en Hechos 4, conviene que les comparta quién es Pedro. Permítame leerle, ¿verdad? Dentro de mis recursos de libro que yo atesoro mucho dentro de mi biblioteca personal, ¿verdad? En este libro que habla un poco de la Biblia. Ayer, repasando este devocional, yo dije, conviene que yo comparta con mis hermanos, ¿verdad? Parte de los recursos que me ayudan a entender porciones bíblicas. Y es por ello que brevemente les voy a compartir quién es Pedro. Pedro fue uno de los primeros 12 discípulos de Jesús y uno de los 3 discípulos más cercanos. Los otros 2, como ustedes saben, eran Santiago y Juan. Y ellos lo acompañaron, es decir, acompañaron a Jesús cuando realizó algunos de los milagros más importantes, como cuando devolvió una niña a la vida y que estuvieron presentes en la transfiguración también, a la que Pedro se refiere en su segunda carta, es decir, el segundo libro escrito por Pedro. Pedro también fue jefe de la iglesia de Jerusalén durante los primeros años y luego introdujo a los primeros gentiles. Recordemos que los gentiles eran aquellos que no pertenecían a la comunidad judía. Y él fue el que tuvo esa misión, esa comisión de convertir a los gentiles al cristianismo. Sin embargo, Pedro, después de desaparecer de la escena en la segunda mitad del libro de Hechos de los Apóstoles, que recoge la historia de la iglesia primitiva. Por eso es tan valioso la carta que él nos deja. Fíjense, amados hermanos, los Hechos recogen, los Hechos de los Apóstoles, el poderoso libro del Nuevo Testamento, recoge todas las experiencias de los apóstoles cuando estaban constituyendo la iglesia primitiva. La palabra de Dios, que es eterna, es atemporal, nos habla hoy día, porque aunque han pasado 20 siglos, estamos en el siglo XXI, amados hermanos, parece que es una noticia de ayer. Ya ustedes verán. La primera carta de Pedro, los destinatarios eran los que vivían fuera de su patria, lo cual prepara al lector para los principales temas. ¿Qué temas se discuten en la carta número 1 escrita por Pedro? Cómo vivir fuera de su patria, es decir, sin participar de la corrupción de este mundo. A todos aquellos inmigrantes, lean a Pedro, él nos advierte en su primera carta cómo vivir fuera de su patria sin participar de la corrupción de este mundo. Segundo, cómo resistir la persecución fuera de su patria, porque su verdadera patria es el cielo. Es decir, Pedro nos está percibiendo a través de su carta inspirada por el Espíritu Santo que nuestra identidad es celestial. Por lo tanto, nosotros siempre partiendo de una mente espiritual, sometiendo la obediencia a través de la palabra y los estatutos en que en sana doctrina nosotros hemos aceptado a Jesucristo, nosotros tenemos las armas para poder ser peregrinos y extranjeros en este mundo, cimentados y anclados en la palabra de Dios. Fíjense en que Pedro comienza y finaliza su carta sobre cómo resistir la persecución.
diciendo a sus lectores que ellos tienen una herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, y que esta herencia Dios la protege con su poder. La herencia, que es promesa en la palabra de Dios, Dios mismo la protege. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 5. Esta protección no significa que no experimentemos persecución. Muy por el contrario, cuando Pedro escribió esta carta ya había sufrido toda clase de pruebas, pero estas pruebas demostraron que su fe era auténtica. No es un camino de pétalos, es un camino de rosas, y las rosas tienen espinas, y las espinas representan, amados hermanos, la realidad de la vida, porque nosotros no tenemos poderes sobrenaturales. Todo ser humano en esta tierra está en un jardín, y ese jardín tiene rosas, pero esas rosas están con las espinas que son parte de la naturaleza de la rosa. No aceptar las experiencias negativas de la vida es tener pobre juicio. Es mentirnos, es vivir en falsedad. Pedro pasó todo tipo de pruebas, amados hermanos. Les invito, ¿verdad?, a que también lean la primera y la segunda carta de Pedro. Llama la atención que a pesar de la corrupción humana, Pedro exhortará a sus destinatarios a someterse a toda autoridad humana. Esta actitud se fundamenta en la convicción de que de Pedro, ¿verdad?, de que toda autoridad viene de Dios. Y recordemos las palabras de Jesús: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los seres humanos vivimos conforme a un Dios que es un Dios justo, un Dios de planes, de propósitos y de autoridad soberana. Lo que pase en la tierra, gobernantes que hayan sido electos, todo tiene un propósito predestinado en la eternidad por Dios. Por lo tanto, no es nuestro trabajo, no nos es lícito juzgar porque pasan las cosas, someternos a obediencia con discernimiento. Bien, entonces, la segunda carta de Pedro anima a los que están pasando dificultades, pero a diferencia de la primera, el origen de estas dificultades no es la persecución, sino el engaño por falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Por esta razón, Pedro comienza su carta afirmando su propia autoridad como maestro de la verdad. Y les leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Las enseñanzas que le dimos sobre el poder y regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistían en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Ahí está la esencia de testificar de Cristo. Y testificó Pedro, indicando que él lo vio con sus propios ojos. La grandeza a la cual Pedro se refiere aquí es la transfiguración de Jesús. Según los evangelios, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a lo alto de una montaña, donde lo vieron literalmente en toda su gloria, pues su aspecto era radiante, y Moisés y Elías hablaban con él acerca de su muerte y la cruz. Según Pedro, este episodio del cual él fue testigo, junto con el testimonio de los profetas de los Antiguos Testamentos, asegura que su enseñanza es verdadera. Es decir, que estamos ante la figura de Jesús que venció la muerte, que está en victoria, que resucitó. Y ese es un fundamento teológico por el cual los cristianos abrazamos la fe. Volviendo al tema de los falsos maestros, Pedro escribió que eran fácilmente identificables porque eran inmorales y arrogantes. Pedro nos está advirtiendo que los falsos profetas, ¿verdad?, o los falsos maestros también, tienen dos cualidades: inmorales y arrogantes. Inmorales porque prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción.
Yo no te puedo prometer nada, yo soy una simple mortal. Yo te hablo de lo que Jesucristo promete en su palabra. Pero si alguien hablara en su nombre propio, ya no le sirve a un Cristo, se sirve a sí mismo. Y abraza al enemigo del mundo y al engañador de las almas, que es el diablo. Fíjense que dice que son arrogantes porque se burlan del regreso de Jesús a juzgar el mundo. Y Pedro entonces concluye: cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y siempre. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, 17-18. Y aquí se resume, se sintetiza lo que vamos a hablar próximamente en la mañana de hoy. Cuídese para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Conozcan mejor al Señor y Salvador Jesucristo. Conozcan mejor y mejor al Señor Jesucristo y crezcan en su amor. Para ello, amados hermanos, tenemos que acercarnos a la palabra, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que ser pastoreados. Bien, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que ser humildes, tenemos que someternos a obediencia. Es un proceso diario. Gloria a Él, ahora y siempre. Amén. Así termina la cita en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18. Entonces, vamos a Hechos 4, amados hermanos. Aquí vemos la primera persecución de la iglesia y el poder del Espíritu Santo. Es una porción en donde se nos indica que los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue su proclamación y la resurrección de Jesucristo. ¿A qué se le acusó aquí a los apóstoles? De que Jesucristo había resucitado. Ya mismo vamos a ver quiénes eran los saduceos. Estamos hablando, y repito, de Pedro específicamente en esta porción de los Hechos de los Apóstoles. Testifica de Cristo y paga un alto precio. La primera persecución de la iglesia, ¿verdad? Vamos en Hechos 4. Y empezamos la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Por qué estaban molestos los saduceos? Los saduceos, que eran parte del cuerpo sacerdotal, estaban molestos porque estaban predicando sobre la resurrección de nuestro Salvador. Quisiéramos resaltar aquí algo que realmente es sorprendente si no lo han notado. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución contra el Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y llevado a la cruz? Repito la pregunta: ¿quiénes fueron los que encabezaron la persecución contra el Señor Jesús y que lograron que fuera arrestado y sometido a juicio para que fuera crucificado? Ustedes y yo sabemos que fueron las autoridades religiosas, específicamente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora sabemos que más adelante, ¿verdad? Hubo excepciones de fariseos que fueron salvados. Por ejemplo, Nicodemo, José de Arimatea. Y sabemos que Saulo de Tarso también fue fariseo, luego fue transformado cuando se le aparece Dios y le dice: ¿por qué me persigues? Al parecer había muchos otros fariseos que llegaron a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después que los fariseos hubieron acabado ¿verdad?, con la misión profética y salvífica que designó Dios en él, entonces fueron los que se constituyeron los fariseos en enemigos de los apóstoles que estaban proclamando la resurrección de Jesucristo.
los fariseos. Luego los saduceos, que es importante entonces yo hablarles, ¿verdad? Brevemente también, de quiénes son los saduceos. Los fariseos condenan a Jesús y luego van detrás de los apóstoles que iban testificando, que es el título de nuestro estudio desde la semana pasada, testificar de Cristo, y vamos a la palabra. Por lo cual, ¿quiénes entonces luego de los fariseos continúan esa persecución? Los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? La palabra saduceo, probablemente una palabra hebrea, y sadik significa el justo o el de Sadoc. Y este a su vez se refiere al sumo sacerdote durante el reinado de David, y cuyos descendientes, los sadoquitas, se consideraban los únicos sumos sacerdotes legítimos porque eran descendientes del linaje de Israel o del linaje de David. Sea cual fuera el origen, los saduceos contemporáneos de Jesús pertenecían a la clase sacerdotal y por lo tanto eran más poderosos que los mismos fariseos. Otra diferencia con los fariseos es que los saduceos solo aceptaban los 5 libros de Moisés, que ustedes saben que se le conoce como el Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que incluye desde el Génesis hasta Deuteronomio. Y por eso no creían en la otra vida o en el juicio final, porque consideraban que estas doctrinas no aparecían explícitamente en el Torá, en los libros de Moisés. Jesús tenía menos en común con los saduceos. El hecho de que los saduceos no creyeran en la resurrección o en el juicio final no los excluía del juicio final. Por lo que más le molestaba de ellos era la manera en que se aprovechaban de su posición para su propio beneficio. La verdadera autoridad, según Jesús, viene de Dios y de cumplir sus mandamientos. Y los saduceos no creían en la resurrección de Jesús, pero eran, ¿verdad?, un grupo de poder porque pertenecían a la clase sacerdotal, aquellos doctores de la fe. Y los apóstoles, ¿verdad?, le vinieron a enseñar con su testimonio, que es el tema que estamos desarrollando, que ellos conocían limitadamente la palabra, pero que ellos, los apóstoles, venían a testificar con la autoridad concedida por Dios y el Espíritu Santo, y por haber tenido el privilegio de haber sido testigo de esa transfiguración. Y los saduceos eso no lo aceptaban. ¿Por qué me detuve a hablarles sobre los saduceos? Porque hoy día también hay saduceos. Hoy día también hay saduceos, hermanos. Son los que niegan lo sobrenatural, niegan que Dios es Dios, y niegan los poderes sobrenaturales de Dios, y niegan ciertas porciones bíblicas. Dicen, no, eso es fantasía, eso es ciencia ficción. Esas personas serían los saduceos hoy día. Y es importante que veamos que como los saduceos de aquella época se oponen a que se predique la resurrección. Ellos permiten que se predique acerca de Jesús, pero que no hay más problema y que solamente vivimos en el Torá hasta el libro del Deuteronomio, y que todo lo demás es fantasía y hay que cuestionarlo. Este mensaje, ¿verdad?, nos parecería a nosotros increíble, pero en ciertas partes del mundo existen todavía personas que no creen en la figura de Jesús, ni en su nacimiento, ni su reencarnación y resurrección. Y continúa vamos a continuar en Hechos 4, versículos 3 al 4. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Están los apóstoles, entre ellos Pedro, predicando sobre la resurrección de Jesús. Y en esta porción bíblica, en Hechos 4, se nos informa que creyeron
El testimonio de Pedro fue efectivo, estaba investido bajo la unción del Espíritu Santo y se convirtieron como 5.000 hombres. Recuerden que la Biblia no registraba, por la tradición judía, ¿verdad? No registraba niños ni mujeres. Así que nos imaginamos que tuvieron que haber sido mucho más personas. Espiritualmente hablando, aquello fue una pesca milagrosa que quizás no se repitió, ¿verdad?, en la historia. Siempre hemos sido reacios a criticar a Simón Pedro, ¿verdad? No podemos menos que amarle, porque en medio de los contrastes de su carácter, él amaba profundamente al Señor. Y no hay la menor duda de que Dios lo usó en esta ocasión de una manera poderosa. En los versículos 5 y 6 se nos informa: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Por qué nos está indicando en Hechos quiénes se habían reunido? Fíjense, porque ellos venían a evaluar y a juzgar lo que hablaban y estaban haciendo los apóstoles, y poniéndolos en medio, estos, los sumos sacerdotes y los fariseos y los saduceos, le preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Hubo sanación, ¿verdad?, en esa proclamación de la palabra y en ese testimonio de Pedro. Y ellos le preguntan: ¿en nombre de quién ustedes hicieron esto? Y vemos que Pedro y Juan, porque fueron Pedro, Juan y Santiago los testigos de la transfiguración de Jesús, ellos fueron apresados y los llevaron al Sanedrín. Esto ocurrió después de que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín quiso entonces saber con qué poder y en qué autoridad ellos hacían esas cosas. Veamos la respuesta de Pedro en los versículos del 8 al 12 de este capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Alabado sea Jesucristo. Frente al Sanedrín, que es la junta, el cuerpo de autoridad eclesiástica, escribas, fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, Pedro y Juan le contestaron: nosotros lo hacemos en el nombre de quien ustedes crucificaron. Sí, de Jesús, que resucitó de entre los muertos, y en su nombre poderoso, ¿verdad? Porque llevaron consigo al hombre que era cogido, fue sanado, fue sanado, y ellos lo vieron con sus propios ojos, ¿verdad? Notemos que cada vez que Pedro abría la boca, como decimos nosotros, era para encender la fogata. Pedro, como diría él, ¿verdad? Como diría Pablo en Efesios, ¿verdad? Tenía sus pies calzados con el celo para anunciar el evangelio de la paz. En Efesios, donde está, ¿verdad?, la armadura de Cristo. La armadura en Cristo es su palabra. Vemos que Pedro, para poder contestar esos, amados hermanos, tenía que estar lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y dijo lo que tenía que decir conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que él contesta con autoridad. En el versículo 11, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro destacó dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera, que fue crucificado por ellos. Y segundo, que fue resucitado de los muertos.
que fue crucificado por ellos, pero en su poder, Dios mismo encarnado, resucitó de los muertos. La segunda, que Jesucristo era la piedra o la roca. En Mateo 16, 18 vemos que Jesús ya lo había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, ¿quién era la roca? La roca era Cristo mismo. Observemos que Pedro dijo: este Jesús es la piedra, es decir, la iglesia. No era Pedro, era el Señor Jesucristo. Como Pedro mismo, luego en su carta, en el capítulo 2:7 dice: Jesús, la piedra que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra principal del edificio. Esto ha sido logrado por medio de la resurrección. Es evidente que la resurrección es el hecho central en la predicación del evangelio. Y Pedro además añadió en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados hermanos, este es el fundamento de nuestra base y lo que celebramos ahora en esta época, ¿verdad? Por tradición, Jesús nació y nace todos los días en nosotros. Jesús es eterno, amados hermanos, pero fíjese que en este devocional testificar de Cristo tenemos que saber sobre qué nosotros testificamos. Nosotros testificamos, les repito, lo que Pedro dice en el versículo 12 de Hechos 4. Márquelo. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amados hermanos, hay que amar, hay que enamorarse, hay que apasionarse por Jesús. Estamos vivos, amados hermanos. Es la fe nuestra lo que nos sostiene. Es el Dios de los milagros, es el Dios eterno. Y en su nombre es que nosotros tenemos la autoridad, porque juntamente con Él somos hermanos. Ahora, recordemos la pregunta: ¿con qué poder y en qué nombre habéis hecho estas cosas? Fíjese que Pedro recordó el nacimiento de Jesús, las instrucciones del ángel en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Cuando en el Mateo 1:21 dice, cuando el ángel se le aparece a José: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo, ¿verdad? En varias ocasiones en estos devocionales hemos ido a la etimología. Jesús significa Salvador. Jesús en hebreo significa el Salvador. Yeshua en hebreo. Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? El Salvador. Porque es nuestro Mesías, porque es el que está ungido para ser el Rey de Reyes, el gobernante del mundo y de nuestras vidas. Estimado oyente, hermanos que nos ven y escuchan, Jesucristo es el Salvador. Este fue su nombre desde el principio. Cuando uno acepta a Jesús, lo hace aceptando todo lo que su persona divina y humana implica. Y Pedro dejó en claro, y nosotros debemos tenerlo claro también, de que cuando acudimos a Jesucristo, Él viene para salvación de nuestra vida y de aquellos en los cuales nosotros como intercesores presentamos vida. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. La religión nos salva, la ley nos salva, una ceremonia nos salva. Solo Jesús es el que tiene esa autoridad. Jesús es el nombre de aquella persona que descendió a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a Él por fe y solo por fe, entregándole el corazón en arrepentimiento, en amor, es que tenemos salvación. No hay otro a quien acudir para poder obtener sanación, restauración o liberación. Continuamos. Fíjese que también el gran mensaje de Simón Pedro, llenado del Espíritu Santo, lo encontramos en el versículo 13 de este capítulo 4 de Hechos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, el Sanedrín,
que es el cuerpo gobernante, ¿verdad? Esa junta de estudiosos de la palabra, de los sumos sacerdotes, de los fariseos y los saduceos, tenían allí dos hombres incultos que le responden con autoridad, investido del Espíritu Santo. Amados hermanos, esto a mí me emociona, yo me lo imagino, yo veo la película. Y ellos, ante estas dos humildes personas que están con una autoridad que es divina, me imagino que quedaron petrificados. Y aún más conociendo que ellos, que son los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, los que vigilan el cumplimiento de la ley, los que tenían unos privilegios, están siendo allí sometidos a una verdad que les fue revelada a dos humildes apóstoles que ante sus ojos eran dos vulgares que no sabían leer ni escribir. Los que le escucharon sabían que estos hombres no tenían estudio en una formación cultural, pero los hombres de Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. Eso sí, ellos lo sabían, no lo podían negar. Estaban atónitos, sorprendidos, porque sabían que habían estado con Jesús. El versículo 14 y 15 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, el cojo estaba de pie, están viendo el milagro en vivo, tenían la evidencia en vivo, no podían decir nada en contra de ellos. Entonces le ordenaron a que salieran del concilio. El concilio, así se llama a esta especie de juicio. Salgan un momento al Sanedrín y empezaron a deliberar, entre ellos hablar para emitir un juicio. Y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos. Notoria quiere decir evidente. A todos los que viven en Jerusalén lo vieron el milagro y no lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces pudieron negar que un milagro había sido hecho. Pero en el siglo XXI nosotros vemos milagros y actuamos como los saduceos. ¿En nombre de quién ese milagro? Eso es cuestionable. Ahí hay trampa. Eso es un truco. Se han enfriado los corazones. El engañador del mundo ha secuestrado nuestra fe y usted y yo somos los que tenemos que guerrear para arrebatársela, porque la fe es de Dios, nunca es de Él. No podemos bajar ni debilitar, desnutrir nuestra fe. Porque lamentablemente aquellos viéndolo no lo querían aceptar. Y hoy hay mucha gente que aún viéndolo también son como los saduceos, son incrédulos. Fíjense en lo que entonces determinan qué es lo que van a hacer. Versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, que los amenacen, para que no hablen de aquí en adelante de hombre alguno en ese nombre. Vamos a amenazarlos. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Es decir, le pusieron una ley de mordaza. Vengan acá. Negando lo que pasó, quieren amordazar. Amordazar es cuando usted le tapa la boca. A usted le impiden hablar. Y le advirtieron, les amenazaron que no enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles tenían una respuesta. Miren que los apóstoles, bajo la unción del Espíritu Santo, venían a decirle que no hablaran. Ay, amado hermano, de verdad que yo me gozo cuando veo esto. Yo veo la película en mi mente y eso yo digo, Señor Jesús, tú eres el grande, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el soberano. En el versículo 19 al 22 dice, pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A nosotros ustedes no van a decir que nos callemos. Nosotros estamos respondiéndole al jefe supremo. Dios es el que nos va a callar, no ustedes. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlo, lo soltaron
no hallando de ningún modo forma para castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad al cojo tenía más de 40 años. Uno creería, ¿verdad?, que el corazón de los miembros del Sanedrín había sido transformado por este milagro. Amados hermanos, se endureció más. Viendo el milagro, el corazón de aquellos que eran los protectores de la ley negaron el milagro. Y en los versículos 23 y 24 nos informan: al ser puesto en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos al oírlo alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense en el poder del Espíritu Santo dando autoridad. Pedro y Juan habían sido puestos en libertad, habían regresado a la iglesia y dieron su informe. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión de la iglesia primitiva y creemos la condición espiritual de la iglesia, que nunca después estuvo en ese nivel. Hallamos la clave de esto en una oración. Es un himno de alabanza en el cual ellos dijeron: soberano Señor, tú eres el creador. Pedro y Juan regresan. Ellos le contestaron a los miembros del Sanedrín: nosotros no nos vamos a callar, nosotros respondemos a una voz y a una autoridad superior. Y los miembros del Sanedrín se quedaron otra vez anonadados. Ellos regresan y testifican. Esta porción bíblica, amados hermanos, les habla a ustedes y a mí. Nosotros testificamos con la misma autoridad que Jesús es el Señor y que en su nombre es que tenemos un plan de salvación que tiene unas condiciones. Él ya hizo su parte, inmolado en la cruz por nuestros pecados, resucitado entre los muertos, intercesor con el Padre para reconciliarnos, para vida eterna. Pero nosotros tenemos una parte importante, que es arrepentirnos, aceptarlo, vivir por fe, obedecer sus mandamientos y proclamarlo y dar testimonio de él. Así que en unos acuerdos siempre hay dos partes. Jesús ya hizo su parte. Está a la puerta y llama. Todos los días nosotros tenemos que responder al llamado para ser santificados. Por si hemos tropezado, sea por conciencia o por ignorancia, estar siempre santificados para no perder nunca la salvación, porque no sabemos el día ni la hora en que o Él venga o nosotros partamos de este mundo. Por eso tenemos que estar a cuentas todos los días. Fíjense también, amados hermanos, que es bien importante recordar, ¿verdad?, que si tenemos falta de seguridad, nosotros no podemos convencer a nadie si no estamos convencidos nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener la seguridad y tenemos que ver en estos ejemplos de estos personajes grandes de la fe que vivieron circunstancias límites. Personas humildes, personas que estaban en el amor, pero en la unción del Espíritu Santo, se enfrentan a un cuerpo de justicia y dotados del poder que sola y exclusivamente da el Espíritu Santo, salen airosos y en victoria, porque siempre la victoria es de Cristo Jesús. Que este testimonio consignado en la palabra poderosa, inmortal, eterna, santa y verdadera de Dios, nos inspira a testificar de Cristo. Y en este momento de reflexión, en estos días en que en el calendario tradicional se celebra
la recordación de que nació Jesús el Salvador, nosotros una vez más en oración llevemos al trono de su gloria nuestra vida, entregándosela para que Él revele conforme a su infinito amor el propósito de nuestras vidas aquí en la tierra. Pidamos por los dones del Espíritu, discernimiento, que aumente nuestra fe y que seamos usados para la proclamación del Evangelio, que son las buenas nuevas de que ha nacido el Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y a su santo y poderoso nombre, siempre toda nuestra gloria, toda la gloria para Él, porque Él es el protagonista único y exclusivo de nuestra fe. Que viva Jesús, que viva diariamente en nuestras vidas, que nos bendiga y nos guarde y que su infinito amor resplandezca en nuestros rostros para testificar de su nombre. Así nos ayude Dios.